El pasado 8 de junio, El Espectador publicó una nota en la que planteaba algunas dudas respecto al nombramiento que anunció el presidente Duque del profesor Tito Crisien, ex rector de la Universidad de la Costa, como próximo MinCiencias. Siendo honestos, la verdad yo no quería publicar una nota sobre este tema porque lo veía como un asunto político distanciado como del espíritu más didáctico que tiene este canal. Quienes han visto videos del canal pues habrán notado que he procurado hacer material sobre todo para guiar asuntos muy prácticos de la investigación y algunos de ellos relacionados con MinCiencia, gestión de CBLAC, que es la hoja de vida de los investigadores y cosas así. La verdad, para mis adentros yo pensé que iban a ser suficientes estas dudas que manifestaba el medio El Espectador, que ya les profundizaré más adelante, entre otros pronunciamientos de entidades como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales o el Consejo Nacional de Bioética, que coincidían en señalar que había suficiente evidencia que apuntaba a que el señor Crisien no era un ejemplo a seguir, un referente de la Academia Colombiana como para que el presidente Duque lo nombrara como MinCiencias. Reconozco que fui muy ingenuo al pensar que el presidente Duque iba a recapacitar frente a este error político con la comunidad académica colombiana y con el país en general, por toda la responsabilidad que tiene la producción de ciencia para el desarrollo, ¿cierto?, de los países. Pero lo cierto es que no recapacitó y el pasado 22 de junio, pues la gota que rebosó el vaso fue ya la posesión oficial del señor Crisien como MinCiencias, con total indiferencia hacia estos pronunciamientos de la falta de idoneidad de Crisien para ejercer este cargo. Bueno, y por otro lado resulta que pues en medio de mis labores como profesor e investigador me encontré con un artículo que me impactó muchísimo y me hizo notar que pronunciarse a través de medios como este canal respecto a la falta de legitimidad del nombramiento de una persona como Crisien en un cargo como el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación realmente no es un asunto político en el sentido de partidismo, ¿sí? Es decir, la verdad no me siento cómodo haciéndole barra, como decimos en Colombia, a un equipo u otro de los extremos de la política colombiana, ni tampoco me siento partidario de los candidatos de centro que hablan de esperanza, pero que generan más lo contrario. Y bueno, este artículo que ustedes ven ahí en pantalla analiza el caso particular de los indignados en España, todo este movimiento que aconteció en el 2010, pero toma ese caso de los indignados, que tiene algunos elementos que hemos visto en el paro nacional de Colombia en 2021, como por ejemplo el señalar que ya no se trata de que las personas salgan a marchar a favor o en contra de X o Y político, sino que esta indignación nos está hablando sobre todo de que llega un punto en la sociedad en que ya no se aguanta más, ya no hay más tolerancia, en particular a la corrupción. Piensen, sin extenderme en eso otro tema, frente al cual he hablado un poco en otro video, que el paro nacional muestra ya un desgaste de la ciudadanía colombiana frente a políticos que, como vemos a diario en las noticias, se roban la plata de los impuestos y al mismo tiempo quieren más impuestos para robar más, ¿no? O sea, como que quieren una sostenibilidad de su corrupción. Y pues bueno, este caso de Crisien podemos verlo, creo yo, desde un lente de movilización ciudadana, no partidista, sino movilización e indignación frente a expresiones corruptas, expresiones en las que, como vamos a ver con la evidencia que presentan diferentes medios, entre ellos El Espectador, una persona se atribuye unos méritos que en realidad no tiene y por vía de esa falsa atribución adquiere un prestigio que, apoyado en las maquinarias políticas del país, pues lo lleva a un cargo totalmente estratégico para el desarrollo de un país, totalmente fundamental en una situación como la que estamos viviendo del paro nacional, en la que justamente los más jóvenes, los que más necesitan acceder a la educación para poder desarrollar sus capacidades en términos investigativos y aportar al desarrollo social, económico y ambiental del país, pues se les tira esta bomba y a nosotros como academia se nos tira esta bomba de que no importa lo que digan instancias respetadas en Colombia en términos éticos frente a la ilegitimidad de este nombramiento, el hombre está ahí. La publicación que hizo El Espectador el 8 de junio, verdad que me pareció muy respetuosa porque señaló hechos
tanto desde fuentes oficiales como la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y al mismo tiempo le permitió al mismo señor Crispien expresar su punto de vista frente a estas dudas pues respecto a la legitimidad de ciertos procesos académicos. ¿Cuáles procesos académicos? Pues uno, primero, contundente, frente al cual el señor no tiene nada que decir porque ya hay 23 casos comprobados de plagio en artículos que fueron retirados por la institución IOP Publish, y se trataba de publicaciones generadas por profesores de la Universidad de la Costa en periodos en los cuales el señor Crispien pues ejercía como rector. Y pues bueno, uno podría decir, no, pero no fue Crispien, fueron subordinados a él y él no tiene ahí la responsabilidad directa. La verdad es que primero tiene la responsabilidad política por haber sido el director, pero por otro lado ya entramos a los casos en los que directamente está implicado el señor Crispien junto con otros profesores como la señora Milagros Villasmil Molero, con la cual el señor Crispien publicó en 2015, como ustedes ven allí, un artículo que se titulaba Cambio de paradigma en la gestión universitaria basado en la teoría y praxis de la reingeniería, y como también lo evidencia el medio El Espectador, pues hay unas coincidencias literales, ¿sí?, entre párrafos extensos del artículo de Crispien y la señora que les mencionaba, y otros artículos que fueron publicados previamente por otros autores. Y como si fuera poco, aparecen otros apartados de otro artículo en los que también hay coincidencias. O sea, esto quienes somos profesores y quienes lo han vivido como estudiantes saben que ya hay herramientas como Turnitin que permiten identificar cuando hay coincidencias. Técnicamente se les llama coincidencias porque no se puede decir a ciencia cierta que cuando, por ejemplo, una línea de un texto coincide con otra línea de otro texto, pues que ya se trate de un caso de plagio, ¿cierto? Pero ya cuando uno ve reiterativamente, como sucede en este caso, que hay repeticiones, pues hombre, eso ya le está indicando que hay un problema. Y como si fuera poco, no solo en la introducción aparecen coincidencias, sino incluso en las conclusiones. Es como si el señor Crispien hubiera llegado a la misma conclusión que otros autores y pues sin tener el mínimo decoro de al menos citar esos otros textos, porque como ustedes seguramente sabrán, uno puede usar las ideas de otros autores, pero citándolas, ¿no?, entre comillas, si son literales, y lo ideal, pues en el ámbito académico, es que no haya más de un 30% del contenido de un texto en el que uno utilice citas de otros autores, porque si uno va a decir lo que otros dijeron, pues hombre, ¿para qué escribe el artículo? Más vergonzoso, imagínense, es que entonces nuestro ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación aparece en portales como www.plagios.org por casos como este. Y otro caso más contundente, porque digamos ya ha generado una decisión institucional de una editorial, es este del artículo que ustedes ven allí en rojo, publicado en el 2019, y en el que la revista declara que una publicación en la que el profesor Crispien fue coautor, pues tenía unas coincidencias con otros textos y de alguna manera se excusa con los lectores. Imagínense la vergüenza. Como les decía, el espectador pues consultó al señor Crispien y él lo que dice es que en realidad él no aprobó esa retractación que hizo la revista, a lo cual miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales pues responden que sería muy extraño que una revista publique una retractación sin consultar al autor. Bueno, ya hablamos de los casos de plagios, algunos comprobados y otros en discusión. Pero digamos que hasta ahí ya sería suficiente para uno decir, hombre, sí se justifica que nombren a este señor como MinCiencias. Pero además de esos posibles casos de plagio aparece otro tema, y es que el espectador cuestiona qué tan multifacético puede ser un investigador para que, como en el caso de Crispien, siendo formado en el área de las ciencias administrativas, participe como coautor de un artículo en un área especializada en la aplicación de nanopartículas al tratamiento de minerales como el carbón. En su defensa, lo que dice Crispien es que en Colombia hay que abrirse al trabajo interdisciplinario y que justamente eso es lo que él ha hecho. Sin embargo, le preguntan del espectador, venga, pero concretamente cuál ha sido su participación, y señala que él ha contribuido a elaborar una introducción clara y comprensible. A mí en serio que me da risa porque me parece surrealista estar diciendo que un ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación en pleno siglo XXI, en un país, así sea Colombia, que ya sabemos que Colombia es Macondo, pero incluso para Macondo me parece que no cabe en la cabeza. Esto ya no es realismo mágico, sino realismo trágico.
Y aquí quiero aclarar una cosa. Uno, que estoy de acuerdo con el trabajo interdisciplinario. De hecho, quienes entren a revisar mi hoja de vida en Google Académico encontrarán que yo también he pasado por muchas áreas distintas. Mi pregrado es antropología y mi doctorado es en ingeniería industrial. Mi tema de investigación es toma de decisiones éticas y últimamente me he metido con el mindfulness, que es otro tema que el señor ministro también ha trabajado. Sin embargo, pues al menos en mi caso procuro llevar una línea, digamos, lógica y hago un esfuerzo por tener una autovigilancia frente a que tanto uno cae, como creo que cayó el señor ministro, en esa tentación de por obtener unos reconocimientos extra en su hoja de vida académica, meterse como coautor en trabajos. Uno trata como de comprender cómo alguien dice que participa en una investigación que no tiene nada que ver con su campo, argumentando que el rol fundamental allí es elaborar la introducción. Pues no, a mí no me cabe en la cabeza. Y tampoco le cae en la cabeza a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, ni al Consejo Nacional de Bioética. Por más que Cristian aparezca en el CBLAC de MinCiencias como un investigador senior, aquí lo que nos damos cuenta es que la credibilidad no se reduce a un escalafón que uno reciba, sino a todo el proceso académico que hay detrás, ¿cierto? Un profesor excelso como Ginás, por ejemplo, si ustedes consultan su Google académico, también tiene una cantidad de publicaciones, pero hay una línea común y es el cerebro, ¿cierto? Es decir, aquí no estamos hablando en contra de la productividad de cara a MinCiencias, sino que lo que se está criticando es presentar como propios productos que en realidad son de otros. Y bueno, como les decía al principio, a pesar de estas críticas, pues ahí está nombrado el señor Crisin. Hoy en día es nuestro ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué podemos aprender de esto y en relación también con el paro nacional 2021 que algunos ya comienzan a señalar que es un fracaso político? Insistiría en que si se ha logrado que la sociedad colombiana ya no se quede callada, sino que, como dice el periodista, denuncie lo que considera que es corrupto, que no es legítimo, ya hay un avance. ¿Sí? Obviamente lo que falta es lograr que ya los comportamientos reales de los gobernantes se adapten a esa expectativa de la sociedad. Sí, falta mucho, pero hemos avanzado porque si antes ni siquiera se tenía la expectativa, es decir, si antes era bueno que hagan ellos allá lo que quieran, hombre, ya hoy al menos nos estamos sentando e incluso quienes no queremos meternos en el asunto político partidista, nos sentimos movilizados a hablar y decir no estamos de acuerdo con eso. Y eso es mucho mejor que la indiferencia.